Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Gracias por compartir unos momentos de misterio. Esos momentos que nos ofrece Nando y en el cual algunas personas participamos con nuestros más o menos conocimientos. Unos conocimientos que hemos traído aquí para compartirlos con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema el cual seguro que Nando ha sabido presentar maravillosamente bien. Y es un misterioso tema que hace referencia a unos extraños sucesos que ocurren sobre el ganado alrededor del mundo. Y me estoy refiriendo concretamente a las mutilaciones de ganado. Cientos de granjeros encuentran sus cabezas de ganado en extrañas circunstancias, muertas en circunstancias algo más que sospechosas. Este fenómeno, hay gente que lo ha relacionado con muchas circunstancias. Algunos hablan de que son una especie de roedores, otros dicen que son insectos que actúan de una manera muy concreta. Otros incluso lo han llegado a llamar o a incluir dentro de la fenomenología del llamado chupacabras. Otros, por el contrario, aseguran que detrás de todo este fenómeno están los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y no pocos, o la gran mayoría, afirma que detrás del fenómeno de las mutilaciones de ganado está ni más ni menos que el propio fenómeno ovni. Pero ¿cómo podemos relacionar esas extrañas mutilaciones con el fenómeno ovni? En primer lugar, tendríamos que ver o separar los países del mundo en los cuales se han producido más cantidad de mutilaciones. Curiosamente, uno de los que lidera el ranking es España, pero a una larga distancia de otro país como es Estados Unidos y Argentina. Estos dos países se han llevado la palma en cuanto a mutilaciones. En Argentina, solo en un año, se han llegado a contabilizar casi 800 mutilaciones de animales, principalmente del vacuno. En Estados Unidos la cifra es todavía aún más alarmante. Más de 2.000 mutilaciones de ganado se han llegado a producir en un solo año. Pero concretamente, ¿qué síntomas se encuentran o se pueden encontrar en estos animales que han sido mutilados? Los síntomas que principalmente aparecen suelen ser cortes en determinadas zonas del cuerpo con la correspondiente extracción de órganos o de extremidades. En algunos casos, en muchos casos, se ha encontrado una limpieza ósea tan perfecta que incluso ha dejado sin tocar una pequeña telilla que recubre los huesos del cuerpo. Es por ello que algunos investigadores han achacado que esa perfección en devorar la carne hasta ese punto solo lo pueden conseguir los insectos, ya que los animales, los depredadores, cuando atacan a este tipo de animales, desgarran la carne y no son tan selectivos. En realidad, descartar la teoría del depredador, tanto insecto como animal, es muy fácil, ya que digamos que los síntomas que presentan esos animales en ningún caso pueden corresponder con ningún tipo de ataque por parte de animales más o menos grandes de tipo depredador. Si a eso eliminamos también la posibilidad del chupacabra, que es efectivamente produce la muerte de animales, pero no con mutilación, sino la muerte de animales con eliminación de la sangre, podemos diferenciar el fenómeno de animales asesinados por el chupacabras y animales asesinados
por la metodología de la mutilación de ganado. En la mutilación de ganado, por lo general, se suele encontrar la pieza de ganado totalmente seca de sangre, ni una sola gota. Curiosamente, en las zonas donde se encuentra el ganado tumbado o recostado, no aparece manchas de sangre. Es como que aquel animal o aquel ser o aquella causa que ha producido la desecación sanguínea de los animales haya evitado derramar una sola gota. También ha evitado dejar una sola gota en el cuerpo del animal. Luego, otra causa muy curiosa se produce en estos animales que han sido atacados y mutilados. Tanto los insectos como el resto de depredadores no atacan a la pieza después de muerta. Y me explico. Por ejemplo, un vacuno, una vaca, que haya sido atacada y mutilada, podrán pasar semanas hasta que el cuerpo se empiece a descomponer. Y durante ese periodo de tiempo, ni los insectos, ni otro tipo de depredadores se acercará a devorar la pieza. ¿Qué hay en ese animal? ¿Qué restos se han encontrado en ese animal para que el resto de los depredadores decidan no acercarse? Una especie de mal agüero, podríamos decir una especie de mal presagio. Algo detectan los animales, quizás con el olfato, quizás con, no lo sé, pero hay algo en esos animales que no está bien. Algo ocurre en esos animales. Pero ¿cuál es el modus operandi? Por lo general, muchos granjeros hablan de que la noche en la que atacaron a sus animales pudieron observar extrañas luces en el cielo. Esa noche, la cabaña de ganado estaba muy inquieta, ya sean caballos, ya sean vacas o cualquier tipo de ovino o bovino. A la mañana siguiente, el granjero, cuando baja, se encuentra, por lo general, la pieza totalmente desangrada y con algunas de sus partes mutiladas. Véase, por ejemplo, las orejas, los ojos. Los ojos son extraídos. Curiosamente, es más fácil encontrar una extracción del ojo derecho que del ojo izquierdo. Parece que son más selectivos aquellas personas que realizan, o aquellos seres que realizan estas mutilaciones. Es muy fácil encontrar la quijada del animal totalmente limpia de carne, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, pero asimismo es más fácil encontrar el lado derecho que el lado izquierdo. También es muy fácil encontrar un enorme agujero en la panza por el cual han extraído algunas vísceras. Y también es fácil encontrar cómo a aquellos animales le han extraído sus órganos genitales. Pero ¿quién puede hacer todo esto? ¿Qué motivación puede tener un ser, una persona, un depredador o un ser extraterrestre, y ya lo digo claramente, en efectuar este tipo de mutilaciones? Perdón. En primer lugar, la zona donde se han encontrado los animales mutilados en ocasiones son zonas de muy difícil acceso. Casi me atrevería a decir que son zonas inaccesibles. Nadie en su sano juicio se adentraría, digamos que en el centro de la pampa o en las montañas de Iowa para poder hacerse con una vaca, hacer una operación quirúrgica perfecta para extraerle esos órganos y para extraerle la sangre. Se ha llegado a hablar de que este tipo de prácticas pueden ser debidas a algún tipo
o promovidas por algún tipo de asociación más o menos satanista y que utiliza estas vísceras y esta sangre para algunos de sus ritos. Sinceramente, pienso que si yo fuera satanista y tuviera que ir a esas escarpadas zonas o aquellas alejadas regiones para hacerme con una vaca y poderle extraer la sangre y algunas vísceras, creo que es absolutamente ridículo. Aparte que un satanista supongo que tampoco llevaría una especie de unidad móvil todoterreno preparada para meter al animal dentro, extraerle todo este tipo de extracciones que les hacen y mutilaciones con una gran perfección, extraerle la sangre, luego dejar el animal tumbado y marcharse. Estamos hablando de zonas inaccesibles. Y otro dato curioso que podemos añadir a este tipo de prácticas es que el bisturí con el que se han efectuado estos cortes es un bisturí muy peculiar. No es un bisturí mecánico, es un bisturí, digamos, que cauteriza por calor, y su hoja es tremendamente fina. Este tipo de bisturís hoy en día los encontramos, los famosos o los llamados escalpelo láser, son de una gran precisión y consiguen cauterizar la sangre. Lo que pasa es que el instrumental que precisa este tipo de sistemas, bueno, pues resultaría absolutamente surrealista poderlo manejar en zonas tan alejadas de la civilización como ya he dicho antes. Pero también supongo que podríamos pensar que los norteamericanos deciden coger ese grupo, digamos, ultra secreto que tienen, coger unos helicópteros, adentrarse en el centro de la pampa y allí, en el centro de la pampa, bueno, pues coger una serie de animales, hacerles estas operaciones quirúrgicas para luego soltarles. Yo me imagino que si fuera una agencia de inteligencia y tuviese que hacerme con sangre de vacuno o sangre de caballo, o tuviera que hacerme con las vísceras de estos animales, evidentemente no recurriría a estos métodos. Tendría mi propia granja donde criaría este ganado, en una especie de granjas secretas en las cuales yo podría experimentar con toda tranquilidad sin tenerme que preocupar de este tipo de situaciones. Pero bueno, continuamos con el misterio. En mi punto de vista, como ya he dicho antes, yo descartaría la actuación de los norteamericanos o de los servicios de inteligencia. Si bien es cierto que algunas personas dicen que han observado helicópteros negros cerca de las zonas donde se han podido ver estas mutilaciones, pero la relación que existe entre los ovnis y los helicópteros negros es casi metafísica, es muy rara. Es cierto que en aquellas zonas donde abundan los ovnis, donde se suelen ver con frecuencia, también se han llegado a ver este tipo de extraños helicópteros, pero quizás ambos son la misma cosa. Y no estoy hablando de que sean helicópteros. Si nos ceñimos a la teoría extraterrestre, tendríamos que pensar para qué puede querer un ser extraterrestre estas vísceras y la sangre. ¿Por qué hace este tipo de prácticas? Evidentemente un ser extraterrestre no podría tener su propia granja de vacuno, y un ser extraterrestre, bueno, pues tampoco podría obtener este tipo de vísceras y de sangre de una manera sencilla, acercándose a poblaciones o núcleos urbanos. Para ello sería mucho más fácil acceder a estas zonas inaccesibles para nosotros. Luego, otro dato añadido es que las piezas que se han encontrado, tanto de todo este tipo de animales, en muchas ocasiones parece que han sido lanzadas desde el aire. Y me explico. Es como si alguien hubiera cogido, hubiera elevado una vaca, la hubiera efectuado una operación dentro del ovni, dentro del platillo volante, vamos a utilizar esta terminología básica, y después de haber acabado con el animal, lo hubiera lanzado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues he tenido ocasión de ver fotografías en las cuales se ven